Queridos hermanos, la fe para el cristiano es, se podría decir, el motor, ¿sí? Lo que nos hace avanzar, lo que nos hace seguir adelante, ¿sí? El cristiano por fe vive, por fe camina y por fe crece, queridos hermanos. Así debería ser, ¿no es cierto? Entonces, la fe en el cristiano sería la base, ¿no es cierto? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? La fe sería la base de qué? De su vida, ¿sí? De creer. ¿Y la fe en quién? En Dios, ¿no es cierto? La fe en Dios Padre, ¿no es cierto? Y vamos a leer un poquito más. Ese es un tema muy bonito, es un tema muy bonito porque el cristiano debería vivir por fe. ¿Por qué les hice, por qué les hice levantar la mano al inicio? Dije, ¿quién tiene fe? Y todos levantamos la mano, ¿no es cierto? La fe es una frase muy tomada por lo general por todas las personas. ¿Por qué? Porque si usted sale a la calle y a la persona de la esquina le pregunta, ¿tú tienes fe? ¿Y qué le va a decir? Claro, hermano, yo tengo fe. Usted camina al frente, hay unos borrachitos y usted les dice, ¿tú tienes fe? Claro, yo tengo fe, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que la fe, queridos hermanos, está muy mal interpretada. La palabra fe nos han enseñado mal, ¿sí? La hemos interpretado mal, o las personas interpretan mal la palabra fe, ¿no es cierto? Porque usted ve mucha gente fuera que no se mueve por fe, no camina por fe, ¿sí? Conocen lo que es fe, pero no, en realidad no viven la fe. Ya, ahí lo dije claro, no viven en fe. Y vamos a ver, sí, vamos a ver ejemplos de fe para aclarar este tema. Génesis 12 del 1 al 4, por favor. Génesis 12 del 1 al 4. ¿De quién nos habla Génesis 12 del 1 al 4? Para que se hagan idea, nos habla de Abraham, ¿no es cierto? Amén, hermano Jesús. Abraham, ¿no es cierto? De él nos habla, ¿sí? ¿Y qué hizo Abraham? En Génesis 1:4, ¿qué hizo él? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿No es cierto? Siguiente. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. ¿Sí? Sigamos. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió, ¿no es cierto?, de Harán. Vemos aquí, ¿a quién? A Dios, primerito, ¿ya? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios dio una orden, ¿no es cierto? Dios no dio un consejo, Dios no dio una opinión. ¿Qué hizo Dios? Dio una orden, ¿sí? ¿Qué le dijo? Que salga de su tierra y de su parentela y se vaya, ¿no es cierto? Y camine, guárdese esa palabra, y camine. Le dijo, anda, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo Dios? Anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí se dan cuenta cómo, si van hilvanando lo que estaba haciendo Abraham? Abraham iba a salir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? Él todavía no sabía a dónde iba a ir, ¿sí? Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Pero vamos a ver aquí lo impresionante. ¿Qué hizo Abraham? ¿Hizo caso? Dijo, no, Señor, yo sí creo en ti. No dijo nada él. Él cogió y se fue. ¿Con quién se fue? Con Lot, ¿no es cierto? Salió. Un ejemplo vivo de la fe, ¿sí? ¿Qué hizo Abraham? Abraham, sin conocer a dónde iba, ¿no es cierto? Él escuchó la voz de Dios y caminó, obedeció. Vamos a ver otro ejemplo, rapidito.
Moisés, vamos a hablar de Moisés en Hebreos 11, del 24 al 27, por favor. Hebreos 11, del 24 al 27. Vamos a leerlo, ¿sí? Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿no es cierto? Sigamos, hasta el 27. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Sigamos. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Una más. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué lindo, ¿no es cierto? ¿Saben quién era Moisés en ese tiempo antes de salir? Yo podría decir que era tipo príncipe, ¿no? Era tipo príncipe. Se podría decir, él era hijo de la hija de Faraón, ¿no es cierto? Él fue recogido y fue hijo de la hija de Faraón, queridos hermanos, ¿sí? Y viene Dios, ¿y qué hace? Le dice: Moisés, anda, libera a mi pueblo, anda. Imagínese usted sentado, ¿no es cierto? Hijo, o sea, mucho más grande todavía, hijo de Álvaro Noboa, ¿no es cierto? Ejemplo. Y le dicen: mira, anda y rescata a todo el pueblo, ¿no es cierto? A todos los que están ahí, ¿no es cierto? Bueno, pero Señor, yo tengo todo aquí. Yo tengo todas las cosas. A mí no me hace falta nada. ¿Yo por qué tengo que ir abajo a llenarme de polvo en los adoquines, haciendo los bloques, el barro? ¿Y por qué, Señor? ¿Sí? Hombre de fe, queridos hermanos. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés agachó la mirada y a llevar al pueblo a cruzar el desierto, queridos hermanos. Un hombre de fe. Segundo, y vamos por el último, ¿sí? David, primera de Saúl 17, por favor. Samuel, perdón, 17, 45 al 47. Primera de Samuel 17, del 45 al 47. ¿Ya? Y dígale a su vecino: ya se termina, ya se termina. Ya, vamos a ver. ¿Qué dice? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sigamos. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Me faltan los lentes. Miren, 15 días no he venido y ya me faltan los lentes. Ya, vamos un poquito más adelante. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Quién era David en ese tiempo? David no era David el gran guerrero, ¿no? No era David el general de generales, no era el rey dueño de un ejército. En ese tiempo, ¿saben quién era David? David era un joven que lo mandaron a ver a los hermanos mayores. ¿Sí? Era el de los mandados. El joven, el hijito menor, el de los mandados. Sí, por ahí van a decir siempre al hijo menor es el que se lo manda a hacer los quehaceres de la casa, ¿no? O los mandados. Ese era David. ¿Sí? ¿Y qué hizo David? Una palabra muy importante. Se paró al frente y dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no es cierto? Le dijo: tú filisteo, ¿no es cierto? Le dijo:
¿quién eres? Le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú sabrás que Jehová no salva con espada, le dijo, ¿no es cierto? Queridos hermanos, aquí vemos tres hombres de fe que obedecieron a Dios. ¿Por qué hago este pequeño resumen? Y ya, porque nosotros estamos muy equivocados a veces. Como les decía, si yo salgo y le pregunto a la persona que está en la esquina y le digo, ¿tú tienes fe? Y esa persona me va a decir, sí, yo tengo fe, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la fe? La fe, queridos hermanos, está muy relacionada con el hacer, con el caminar, ¿sí? Con el emprender, queridos hermanos, ¿sí? Ejemplo, por aquí hay algunos hermanos que tenemos negocios, ¿no es cierto? Si yo no emprendo, ¿no es cierto? No voy a trabajar, ¿no es cierto? No voy a salir adelante, ¿no es cierto? Si yo digo, yo tengo un buen negocio, yo tengo un buen trabajo, yo quiero ser ingeniero, ¿no es cierto? Pero si no estudio, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿no es cierto? Si yo digo, yo tengo un buen trabajo y si no trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Nada, queridos hermanos. La fe es igual. Si yo no hago, si yo no camino, si yo no obedezco, no va a pasar nada, queridos hermanos. Así es con la fe, ¿sí? El mismo apóstol Pablo, cuando estuvo ciego, cuando él se le presentó Jesús, a él le dijeron, ¿qué le dijo, ¿no es cierto, Jesús? Le dijo, anda a la ciudad y espera, ¿no es cierto? Y ahí te van a ir a ver, ¿no es cierto? Y ahí van a orar por ti. Imagínense que Pablo hubiera ido y dicho, no, yo me voy aquí donde el oftalmólogo, porque aquí yo no voy a estar tantos días hasta que llegue el Señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué hizo Pablo? Fue, ¿no es cierto? Y se esperó, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿cómo llegamos a ese punto, queridos hermanos? Al punto de tener fe, porque ustedes dirán, hermano Cristian, sí, pero en esta situación, que el tiempo está difícil, que el mundo está difícil, ¿cómo yo hago grande mi fe, ¿no es cierto? ¿Cómo hago grande mi fe? ¿Sí? ¿Cómo camino en fe? ¿Cómo actúo en fe? ¿Sí? Romanos 10:17, por favor. Y eso sí le voy a pedir que apunte o se los grabe, si usted quiere no ser de como cualquier persona que sale a la calle y dice yo sí tengo fe y a la final no hay fe, ¿no es cierto? Romanos 10:17. ¿Cómo crece mi fe, queridos hermanos? ¿Sí? Dígale a su vecino, apunta, dígale, apunta, dígale. Ese es el secreto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe, queridos hermanos? La fe no viene, queridos hermanos, así como un rayo y nos llena. No, ese es el Espíritu Santo. La fe, ¿cómo cultivo yo la fe, queridos hermanos? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos jóvenes que dicen, no, yo no creo en esas cosas de mi papá, yo no le hago caso mucho a él porque él ya está viejito, él ha tenido otra educación. ¿Saben cuál es el problema de la juventud de ahora? Es que no se instruye en las cosas de Dios, es que no lee la palabra, ¿sí? Es que no lee la Biblia, no escucha, como ¿no es cierto? Lo hacían nuestros antepasados. La fe, la palabra de Dios es clara, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, un punto. Si usted me dice, hermano Cristian, yo me estoy enfriando, yo no sé, yo ya no creo mucho porque no está pasando nada. Querido hermano, un tips. ¿Cuál es? Leer, queridos hermanos, oír la palabra, instruirse, ¿sí? Vamos a leer otro versículo, Marcos 11:24. Marcos 11:24. Entonces, ¿cuál ha sido el primero? ¿No es cierto? Leer la palabra, ¿no es cierto? Oír la palabra. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Queridos hermanos, otro punto muy importante es orar, queridos hermanos. Si el hombre que no ora es el hombre que no va a caminar, ¿sí? Hombre que no ora,
hombre que no camina, ¿sí? O si camina lo hace para atrás, ¿sí? Hombre y mujer, queridos hermanos, que no camina, que no ora, se va para atrás, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, recuerden, dos, ¿sí? Por hacerlo rápido, dos. Primero, ¿cuál ha sido? Leer, ¿no es cierto? La fe entra por el oír, ¿no es cierto? La palabra. Y segundo, ¿cuál ha sido? Orar. Vamos a ver otrito rapidito, ¿ya? Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7, por favor. Porque por fe andamos y no por vista, ¿sí? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Queridos hermanos, tenemos que empezar a andar por fe, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer acciones que demuestren nuestra fe, ¿sí? Lo que usted está haciendo aquí, dígale a su vecino, tú estás en un buen lugar, dígale a su vecino para que se despierte su vecino, dígale, tú estás en un buen lugar. Tú estás en un buen lugar, querido hermano. Yo le felicito porque usted está en un buen lugar, ¿sí? Usted está en un buen lugar. ¿Por qué? Porque usted está caminando en fe, ¿sí? El día que usted no asista a la iglesia, el día que usted no ore, el día que usted no lea, usted se va a desnutrir y va a empezar como el cangrejo, irse para atrás. Queridos hermanos, eso es caminar en fe. Caminar en fe es orar. Caminar en fe es leer la Biblia. Caminar en fe es asistir a la iglesia, ¿sí? Pero hermano Cristian, para mí es difícil. Querido hermano, nada es difícil, ¿sí? Yo tengo aquí muchos versículos que indican que hubo mucha gente que murieron por Cristo. En la antigüedad la iglesia, ¿cómo era la iglesia cristiana? ¿Sí? La iglesia cristiana vivían juntos, ¿sí? En el tiempo, yo me acuerdo de Priscila y Aquila, ¿no es cierto? De Aquila y Priscila, ellos vivían juntos, queridos hermanos. Ellos no decían, no, yo por mi trabajo no puedo, Señor, servirte, ¿sí? Ahora somos súper cómodos, ¿no es cierto? Ahora por ahí estamos pidiéndole a Dios, Señor, dame un trabajito. Y luego que nos sale, ay, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Mientras estamos en tristeza, estamos bien. Nos olvidamos de la fe. Nos olvidamos de quién nos bendijo, ¿no es cierto? Pero bueno, no los vengo a juzgar, ¿sí? Les vengo a animar que sigamos caminando, que empecemos. A lo mejor, querido hermano, si usted no está caminando, empiece a caminar. Ahora, queridos hermanos, yo les animo, ¿sí? ¿En qué momento se demuestra la fe? Primero, lo que vimos, cuando caminas, ahí demuestras la fe. Y segundo, en las pruebas. Querido hermano, las pruebas son una manera para nosotros poder medir nuestra fe. ¿Qué le está pasando, querido hermano, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad? Dígale, ¿qué haces? Pregúntele a ese vecino, ¿qué haces cuando estás en prueba? Dígale, pregúntele, ¿qué haces? ¿Sí? Cuando la novia le dice, ya no te quiero, ¿qué hace? ¿Se va a la iglesia o se va a otro lado? ¿Ah? Ahí vemos la fe, queridos hermanos. Ahí vemos la fe. ¿Sí se da cuenta? En la prueba es cuando se ve la fe. ¿Por qué en el mundo hay tantos problemas, tantas dificultades, tantos divorcios? Porque nos falta fe. Pero vuelvo y repito, usted sale a la esquina, querido hermano, usted sale a la esquina y le pregunta a la primera persona de la esquina y le dice, yo tengo fe. ¿Sí? Y a la final usted no sabe lo que está pasando esa persona, ¿sí? A lo mejor usted no conoce a esa persona lo que está viviendo, ¿sí? Caminar en fe, queridos hermanos, es lo que usted está haciendo en este lugar, ¿sí? Yo no sé. Caminar en fe también es, queridos hermanos, cuando usted apoya a las demás personas, es hacer obras, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 10, 24 y 25, por favor. Hebreos 10, 24 y 25, ¿sí? Hebreos 10, 24 y 25 dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Santiago 2:17 también, por favor, ¿sí? Miren lo que dice la palabra. Tenemos que congregarnos, ¿sí? Tenemos que congregarnos, queridos hermanos, ¿sí? Y Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, queridos hermanos, ¿sí? Hacer el bien a los demás, ayudar a los demás, eso es tener fe también, ¿sí? La fe sin obras es muerta. A mí de nada me sirve decir yo tengo fe si no asisto a la iglesia. A mí de nada me sirve decir yo tengo fe si no oro, si no me levanto a la madrugada a orar. Recuerde que la palabra de Dios dice, el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Querido hermano, yo le digo algo en esta noche. Yo le quiero decir algo en esta noche. Es una palabra del Señor. A veces nosotros nos olvidamos. Vamos a ponernos de pie para terminar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. A veces nosotros, queridos hermanos, le pedimos a Dios, estamos en un lugar, asistimos a la iglesia, por pedirle a Dios, ¿no es cierto?, favores, ¿no? Y a lo mejor el Señor nos da. Me voy al punto en donde nos da el Señor nos bendice. Pero yo quiero tomar ese punto en donde Dios te bendice y tú te olvidas de Dios, ¿sí? No sigues caminando, no sigues buscando de Dios, ¿sí? Eso no le agrada a Dios, queridos hermanos, ¿sí? Cuando uno busca de Dios, se tienen que ver siempre las obras. No las obras, no voy a las obras a lo mejor de caridad, a las obras de buen hermano, ¿sí? A las obras, a las acciones, queridos hermanos, a las acciones, ¿sí? La mejor demostración de la fe no es decir yo tengo fe, ¿sí? La mejor demostración de la fe, como lo hemos visto, es caminar, ¿sí? Es caminar, queridos hermanos, ¿sí? Es servir, es ayudar, ¿sí? Es leer, ¿sí? Queridos hermanos, a veces nosotros somos número uno para decirle a Dios, Dios, pero ¿por qué no me ayudas? Dios, pero ¿por qué no me bendices? ¿No es cierto? Pero a la final no creo yo mismo, yo soy el que no creo, porque la fe, como dijimos al inicio, es el motor del cristiano, ¿no es cierto? Las cosas van a pasar, queridos hermanos, cuando usted empiece a caminar. Vamos a cerrar los ojitos, ¿sí? Vamos a decirle, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias porque en esta noche, Señor, tú nos has aclarado, Señor, y nos has dicho que la única manera de decir que yo tengo fe es caminando, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta palabra, Señor, porque sé que tú eres un papito bueno, Señor. Tú eres un papito que me quiere ver caminar, Señor. Gracias te doy, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque en realidad no he estado caminando, Señor. No me he estado alimentando, Señor. No te he estado buscando, no he estado orando, no he estado haciendo la lectura, Señor. Yo te pido perdón, mi Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad.